Es un manual de crecimiento. No hay mejor manual que el libro de Hechos. Y hoy retomamos nuestras prédicas de Hechos. Abra su Biblia en Hechos 16, versículo 19 al 40. El título: El enemigo ataca a los siervos de Dios. Y esta es una realidad, amados hermanos. Nadie está exento de ser atacado por el enemigo de una o de otra manera. Hechos 16, versículo 19 al 40. La mejor arma del enemigo en contra del pueblo de Dios es la persecución física, donde muchos cristianos han perdido la vida. Pero la mejor arma del pueblo de Dios es la oración, donde Dios escucha las peticiones de sus hijos y cuando las contesta, la obra del enemigo se destruye. Vietnam, cuando alguien se convierte, lo expulsan del pueblo, porque el gobierno local teme que comparta a Cristo con todo el mundo. Lo que se vive en Vietnam, muchos hermanos en Cristo de los grupos étnicos en México también lo viven. Son expulsados por su fe en Cristo y otros también han perdido la vida. Hoy más que nunca necesitamos orar más, mucho más, mucho más. Déjeme decirle que todo se está planeando para una gran persecución. No le quiero echar miedo. Es tiempo de orar más. Y es muy posible que la persecución para la iglesia venga a ser un problema de género. Necesitamos orar. La iglesia primitiva no pidió que Dios detuviera la persecución, pidió valor, pidió seguridad para seguir predicando. Número 1. ¿Ya está en Hechos capítulo 16? ¿Está ahí? Perfecto, porque es ahí donde vamos a reflexionar. Hechos 16, versículos 19 al 24. Y déjame decirle que esta historia se ha repetido mucho. Lea conmigo, por favor, Hechos 16, versículo 19 al 24. Dice así: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La persecución es una realidad. Dejen ahí al niño. Es más, les voy a contar creo que ya se los conté, pero una ocasión en una iglesia estaban celebrando bautismos. Y obvio que era una iglesia grande, el bautisterio estaba encima. Y déjeme decirle que de repente alguien se echó un clavado. Imagínense, ¡rum!, el clavado. Y el predicador se voltea y dice: ¿de quién es hijo este niño? Y todos sabían que era el hijo del pastor.
bájenlo inmediatamente. Allá traen al pobre niño hecho sopa. Ya estaba el niño. Hoy es pastor. Y coopera con una agencia misionera. Por eso cuando un niño se sube acá, digo, Señor, otro pastor. Ay, si los papás los dejan subir porque... Y yo sí oro en serio, hermanos. Que cuando un niño se suba aquí, que el Señor lo llame al ministerio. La pregunta es, ¿por qué suben? Ojo, ¿por qué suben? Pero continuamos. Después de este pequeño comercial, seguimos. Podemos ver, amados hermanos, que el enemigo no se queda con las manos cruzadas. Déjame decirle la historia de Hechos. Pablo llega a un lugar llamado Filipos. Va, comparte el evangelio con las mujeres que están haciendo oración. Algunas de ellas creen. Y mientras él sigue yendo a la oración, hay una persona que tiene espíritu de adivinación y está molestando. Estos hombres anuncian el camino de salvación. Y dice la escritura que esto lo hacía constantemente, constantemente. ¿Sabías que el diablo va a estar fastidiando tu vida y habrá un tiempo en que lo hará constantemente? Si tú lo permites. Porque el límite lo tienes que poner tú. Usted tiene que poner el límite. Entienda, si usted tiene miedo, es porque usted no es un verdadero discípulo. Porque usted no sabe quién es en realidad. Le invito a que lea Efesios capítulo 1 para que entienda usted quién es. Usted debe de entender quién es. La persecución es real. En general, 360 millones de cristianos viven en naciones con altos niveles de persecución o discriminación. Es una realidad. Esto es, 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo está sufriendo ya la persecución, incluidos 1 de cada 5 creyentes en África, 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 15 en Latinoamérica. La persecución ya está. Y está creciendo. Y cada día más. ¿Le has enseñado a tu hijo por qué vamos a ser perseguidos? A mí me partió el corazón ver un pequeño videoclip donde un padre le está diciendo a su hijo: sé firme en Cristo. Vale la pena seguir a Cristo. Tu vida debe estar entregada a Cristo. Y el niño solamente le dice a su papá: cuando te lleven allá, ¿vas a regresar? Porque el papá iba a ser decapitado. Y el papá le decía: no tengas miedo. Si nos cortan la cabeza, allá estaremos juntos, tú y yo con Cristo. Es una realidad. Los 10 países donde más difícil es ser cristiano es Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, India. Los primeros 10, son 50. En uno de estos países tú dices: que Dios le bendiga, como muchas veces decimos y hasta en la calle: Dios te bendiga, hermano. Allá te cuesta la vida. Hay algo que debemos conocer y está registrado aquí en lo que estamos leyendo. Me interesa que lo conozcas. Vuelvo a repetir la historia. Pablo llega a Filipos, va con las mujeres que hacen oración, comparte el evangelio, varias reciben a Cristo. Y cuando él va a la oración constantemente con las mujeres que ya reciben a Cristo, el diablo empieza a hostigar.
y el diablo empieza a hostigar. Pablo lo reprende y sale. ¿Qué pasa después? Las personas que eran dueñas de esta esclava arremeten contra Pablo. Escuche por favor, esto se llama contraataque del enemigo. Esto existe. Aquí está registrado en Hechos, contraataque del enemigo. Tú puedes ir, nada más orar por un enfermo, y al otro día usted puede estar muriéndose de dolor de cabeza, al otro día usted puede tener hasta diarrea, usted puede tener dolores en el cuerpo, y usted dice, bueno, pero ¿por qué? Hay algo que se llama contraataque del enemigo. ¿Usted cree que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados? No, hermano. En el libro de Hechos podemos encontrar que nunca se quedó con los brazos cruzados. Los que les gusta el fútbol, hay una estrategia que se llama contraataque, ¿verdad? Están en una portería, todos agarran el balón y moles, le dan una patada que lo mandan hasta allá, porque allá hay uno que está esperando para meter el gol. Cuidado, el enemigo tiene esa estrategia. El enemigo puede fastidiar tu vida, pero usted antes de que le provoque el contraataque lo puede cancelar, porque ahora ya lo sabe. Prohibiendo en el nombre de Cristo, use lo que Dios le ha dado. Dios tiene autoridad y nos permite usar su autoridad. Es legal, completamente legal. Es por eso, quiero que me entienda, es por eso que tu devocional tiene que ser prioridad en tu vida. Es por eso que tu vida de oración tiene que ser prioridad en tu vida. Es por eso que buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días debe de ser prioridad en tu vida. Porque no sabemos en qué momento se presentará, como dice Efesios, el día malo. Y la armadura no es algo que se quita y que se pone. La armadura es algo que se vive. Hablad verdad. Escudo de la fe, confiar plenamente en Dios. Evangelio de la paz, créelo y predícalo. No es algo que se pone o se quita, es algo que se vive todos los días. Es por eso que nuestro desafío es ser discípulos de oración. Verdaderamente ser discípulos de oración. Ahora que regresamos en el camión, mi esposa me contó una historia y se me ponían los pelos de punta porque tiene que ver con la esposa de un siervo, de un pastor, y cómo los médicos y enfermeros planearon cómo quitarle la vida porque estaba infestada. Cómo ella escuchó lo que iban a hacer. Estaba entubada. Pero había un grupo orando día y noche. Y cómo cambiaron todo por la oración. Ser discípulo es ser disciplinado. La misma palabra en griego para discípulos es la misma palabra para disciplinado. Ser discípulo entonces es ser un hijo de Dios que ya tiene disciplinas formadas en su vida. Sé un discípulo disciplinado en la oración, disciplinado para proclamar las verdades, y esto incluye ante el enemigo y reprenderlo en el nombre de Cristo. Pero quiero decirte que la realidad es que la lucha y la persecución es real, ya está.
Número 2, los siervos de Dios reciben ayuda divina. Dice el versículo 25, me gusta mucho el versículo 25 y quiero que lo leamos. Lo podrás poner en pantalla, gracias. Dice, por favor, conmigo, lea. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, nuevamente, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿En dónde no puede estar el enemigo? Donde hay oración y alabanzas al Dios vivo. No puede estar ahí. Pablo estaba orando. Amado hermano, aún en medio de la adversidad podemos alabar a nuestro Dios. Pablo está orando en medio de la adversidad. Pablo está cantando en medio de la adversidad. ¿Y sabes por qué lo podemos hacer? Porque Dios está con nosotros. Una de las experiencias que pudo vivir una ovejita allá en Tierra Blanca, llegó su esposo tomadísimo, llegó al negocio de tacos de la mamá, ella estaba en la caja y empezó a hacer un verdadero desorden. La misma mamá llamó a la policía y se lo llevaron. Y ella empezó a orar. Sálvalo, Señor. Dale su salvación. Tráelo a tus pies. Cuando abrió los ojos, ella estaba en el baño cantando, esperar en ti, difícil sé que es. Y me dice, hermano, ¿cómo sucedió eso? Le digo, pues si tú que eres la que lo vivió no lo sabe, menos yo. Una cosa sí sé, que cuando te conectas con Dios, todo puede suceder. Y ella no sabe cómo caminó de la caja al baño. Lo único que ella sabe es que ella empezó a clamar y cuando abrió sus ojos estaba en el baño alabando al Señor. Conéctate con Dios. No basta que des un tiempo para orar, no, la meta es conéctate con Dios. Verdaderamente conéctate con Dios. Porque vas a recibir fuerzas para continuar. Vas a ser fortalecido para continuar. Vas a ser guiado para continuar. Cuán importante es que te conectes con el Señor, porque cuando tú te conectas es cuando recibes la ayuda. Verdaderamente, amados hermanos, recibimos ayuda de parte de Dios. La oración es prioridad, amén. En nuestra vida como discípulos del Señor, es prioridad, debe ser una prioridad. Todos los días estarla practicando. Dios responde a nuestras oraciones dando libertad. Fíjese qué dice el versículo 26, por favor. Vamos a leer el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Usted sabe qué es el cepo? Ponga en su mente 2 tablones de madera gruesos, anchos, largos como de 2-3 metros. Juntar los 2 tablones y ahí donde se juntan hacer hoyos grandes para que ahí entren tus pies. Y estaba sujeto a 2 tablones. Así estaba Pablo, Silas. O metían los pies, o metían la cabeza y las 2 manos. Y no tenías opción de movimiento. Y así estaba. ¿Cómo para Dios nada es imposible? Pero, amado hermano, cuando oramos,
las cosas cambian, porque Dios actúa. Quiero que te lleves en tu mente y en tu corazón esto. Cambiamos mucho las cosas cuando nos ponemos a orar y pagamos ese precio de ser disciplinados en la oración. Déjame decirte que hay muchas personas que necesitan libertad. Hay muchas personas que están aprisionadas, tal vez no por el cepo, pero sí por el alcohol, las drogas, prostitución, con actitudes negativas. Son groseros, altaneros, violadores, asesinos, etcétera. Necesitan libertad, necesitan entonces de tus oraciones. Hay muchos aprisionados por el pecado. Solo Cristo puede darles esa libertad. El carcelero lo entendió. El carcelero lo entendió. Versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él los había metido y los metió hasta el fondo. Él les puso los cepos con cadenas y él después estaba diciendo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Por qué se dio todo este cuadro? Porque hubo oración. Porque Pablo estuvo orando. Porque Silas estuvo orando y Dios contestó la oración. Hay cosas que no podemos entender a menos que nos pongamos a orar. Y aunque usted sea cristiano, necesita de la oración para ser iluminado. Hay cosas, ahora que estábamos en el curso le decía a mi esposa: ¿entendiste esa parte? Sí. Es que yo no lo había entendido. Y en otro momento le decía: ¿entendiste esto otro? Sí. Descanso. Ahí lo enseñas tú. Y yo le decía: Señor, ayúdame a entender. Y ya después de que los hermanos lo hacían 1, 2, 3 veces, ya entendí. ¿Crees que porque eres cristiano ya lo entiendes todo? No. Necesitamos de la oración para ser iluminados, para entender. El carcelero lo entendió. Está pasando una situación aquí en la cárcel. Él piensa que se escapan. La ley romana dice que si se escapaba un reo, tenía que morir el que lo estaba cuidando por incompetente. Y el carcelero se iba a matar y Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos, tranquilo. El carcelero entiende, porque no preguntó: ¿a poco sí? Aquí están todos. No, el carcelero dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Nada que ver. El carcelero está entendiendo la situación. Yo te quiero hacer hoy una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo está tu condición espiritual delante del Señor? No respondas. Piensa. ¿Cómo está tu condición delante del Señor? ¿Cuál es el problema que te está quitando el sueño? Déjame decirte una cosa. Puedes orar, esperar la respuesta de Dios, que Él te ilumine para entender lo que tienes que hacer. El carcelero entendió y dijo: quiero ser salvo. Quiero ser salvo. ¿Y sabe qué? El carcelero fue salvo. Y no solamente él. Su familia y los que con él estaban llegaron a ser salvos. No importa tu condición, el Señor está presto para ayudarte
para que sigas adelante, para que prediques el evangelio, pero Él está ahí. Usted siempre me va a escuchar esto. Y desde que llegué aquí hace 6 años lo sigo diciendo. Créele al Señor y déjese usar por Él. Créale al Señor y déjese usar por Él. Verdaderamente, créale al Señor. Dios ha dicho que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo cree? No le estoy diciendo si lo entiende aquí. Le estoy preguntando, ¿lo cree aquí? Ya no escuché un amén. Porque saber es una cosa y vivir es otra. Yo le estoy pidiendo que viva la presencia de Dios, que viva la dependencia de Dios, que viva y experimente al Dios vivo. Es muy diferente. Dios está ayudando a Pablo, a Silas, para que sigan predicando el evangelio. Y están en la cárcel, pero siguen predicando el evangelio. El mensajero podrá ser detenido, pero el mensaje no. Entendamos eso. Entendamos eso. El mensajero podrá ser detenido, pero el mensaje no. Y escúcheme esto. ¿Es más importante el mensaje que el mensajero? ¿Sí? El mensajero tiene fecha de caducidad, pero el mensaje no. Entendamos eso también. Seamos discípulos de oración. Eso es nuestro desafío. Y sigamos predicando el evangelio. Amén. Tercer punto. El enemigo ataca a los siervos de Dios. Tercer punto, los siervos del Señor usan sus derechos para seguir predicando el evangelio. Dice el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. En la antigüedad, un ciudadano romano no podía ser echado a la cárcel sin previo juicio judicial. Pablo está usando un derecho ciudadano. Y quiero decirte, amado hermano, que va a llegar el momento en que el enemigo tratará de quitarle a los cristianos todos sus derechos. Está pasando. Illinois, Estados Unidos, un papá se levanta en contra de la enseñanza LGTB. ¿Sabes qué pasó? El papá, por oponerse, fue metido a la cárcel. Los niños fueron recogidos por el Estado.
y corren el riesgo de dar a estos niños en adopción con gente del mismo movimiento LGTB. Está sucediendo, hermanos. Ya está sucediendo. Cuando nosotros como discípulos de Cristo estemos siendo pisoteados, hay que hacer uso de nuestros derechos. Nada va a suceder si usted no es en oración. Nada va a suceder si usted no está en oración. Porque quiero que entienda que en este mundo hay una lucha del mal en contra de la iglesia. Quiero que lo entienda. Usted puede buscar en Apocalipsis y usted se dará cuenta. Y el dragón, dice, fue a hacerle guerra a los descendientes de la mujer. Y estos son los que guardan los mandamientos del Cordero. ¿Quiénes son? Nosotros. Quiero que entienda que hay una lucha espiritual en contra de la iglesia, en todo el mundo. Si usted no está consciente, debe de estarlo. Hay muchas cosas que suceden a su alrededor, hay muchas cosas que suceden en el trabajo, hay muchas cosas que suceden en la familia, hay muchas cosas que están sucediendo en la iglesia porque hay una lucha espiritual y usted lo mira tan normal. Pues no es normal. Su vida de oración debe de estar al 100%. Su dependencia de Dios debe de estar al 100%. La llenura del Espíritu Santo en su vida debe de estar al 100%. Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Aquí mismo en Chiapas, en los altos de Chiapas sucede la persecución. Pero cuando se ha hecho uso del derecho legal, las cosas cambian. Me tocó platicar con un encargado del gobierno nacional. Eso sucedió en Veracruz, puerto de Veracruz, ahí subimos. Tuve el privilegio de estar ahí con este varón. Aprendí mucho en esa plática de cómo son los grupos étnicos de Chiapas. Él decía, nos sentábamos en la mesa y venía un grupo y nos decía, ellos nos despojaron de nuestras casas, de nuestras tierras, mataron a fulano y a sutano, violaron a nuestras hijas, a nuestras esposas, nos agarraron a machetazos o nos dieron plomazos o nos colgaron a ciertos familiares. Y aquellos decían, pues ellos aunque son cristianos también nos mataron a fulano, a perengano y a sutano. Y ambas partes decían, tenemos que poner un acuerdo. El gobierno dice esto, esto, esto y esto. Ambos grupos decían, espérennos, vamos a ir a platicar y después les traeremos la respuesta. ¿Sabes que los grupos étnicos de Chiapas no toman decisiones a la ligera? ¿Sabía usted eso? ¿Y las iglesias cómo se aceleran para tomar decisiones? ¿No son sabias? Algo de eso se nos debe de pegar a nosotros. Es una realidad la persecución. En nuestro estado se vive la persecución. La palabra de Dios no está peleada con el uso del derecho legal, amado hermano. Es más, la palabra de Dios te advierte: no torcerás el derecho legal. Es una advertencia. Es una advertencia, no andemos de corruptos.
Si se pasó el semáforo y lo están multando, pague su multa. No tuerza el derecho, porque un día de mañana usted lo puede usar también. Sea recto. Amén. Es difícil. Vivimos en un mundo de corrupción y es difícil. La meta, el desafío, es que seamos discípulos de oración. Cambiemos nuestros paradigmas. Cambiemos nuestras formas de estar viviendo. No podemos seguir igual. El mundo nos está atacando, amado hermano, con todo lo que tiene y nosotros estamos cruzados de brazos. Necesitamos cambiar. Verdaderamente necesitamos cambiar. Que Dios dé sabiduría a su pueblo para saber cómo actuar. Pero sin oración, sin llenura del Espíritu, no lo vamos a conseguir. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque nos hablas. Hay una realidad de una lucha espiritual. Hay una realidad, Señor, de una persecución. Hay una realidad de un enemigo. Pero también, Padre, hay una realidad del Dios verdadero. El Dios verdadero que actúa y pone límites al enemigo. Padre, aquí estamos como pueblo tuyo. Haz de tus hijos personas de oración. Que nuestro corazón ponga, Señor, la oración como prioridad en nuestras vidas, en casa, en las reuniones de la iglesia, en los grupos pequeños que tenemos. Soberano Dios, manifiéstate en nosotros. Te lo ruego y suplico en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.